Había algo que quería yo comentar como cierre de hoy, hablando de la investigación científica. Y es esta historia de un medicamento muy extraño, que podría ser una maravilla o nada. Nadie lo puede asegurar en este momento. Pero la historia es la siguiente. Hace unos años se descubrió una no lo encuentro, espérense. Una molécula que tenía la capacidad de ayudar a la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? La diabetes fundamentalmente se produce cuando hay un exceso de glucosa en sangre y la glucosa en sangre no se procesa porque nuestro páncreas no produce suficiente insulina. Entonces, los investigadores trabajaron con una molécula en concreto que es, ahora les digo, los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, GLP-1. GLP-1 es su nombre. Fundamentalmente, este medicamento fomentaba la creación de insulina. Pero tenía un problema. Y esto es lo que me parece más interesante. El otro es anécdota. Descubrieron la molécula y su función en el páncreas. Y era bueno, eso podía ayudar a los diabéticos. Pues ya la hiciste. Esto fue después de 30 años de estudios. No es, estoy en el sillón y se me ocurre, la ética. No. Descubrieron que el GLP-1 no se podía usar terapéuticamente porque el cuerpo humano la metabolizaba a una velocidad enorme y solo duraba unos cuantos minutos en el torrente sanguíneo. Para que un medicamento tenga efectividad, necesita estar en el torrente sanguíneo y llegar a donde tiene que llegar. Aquí voy a una cosa, por ejemplo, muy interesante. Cuando ustedes les dicen que si comen, ¿cómo se llama? No es gluten, es si comen ciertas proteínas, van a fortalecer esas proteínas dentro de su cuerpo. Quien cuenta esta historia está mintiendo, porque esas proteínas que ustedes consumen en el estómago se van a convertir en sus aminoácidos. La digestión, entre otras cosas, es deshacer las proteínas que te has comido del plátano, del tomate, del pescado, de la ternera, lo que sea, como destejerlas en sus componentes originarios, que son los aminoácidos. Esos aminoácidos pasan al torrente sanguíneo para que tus células construyan con esos aminoácidos las proteínas que tú necesitas y que no son las proteínas de la lechuga, ni las proteínas del cerdito, ni del pollito. ¿Vale? Entonces, metabolizas las proteínas y por lo tanto, come queratina para fortalecer el pelo. No, la queratina no va a entrar a tu cuerpo si va al pelo. Eso es falso. Bien. Entonces, entra otro científico totalmente distinto, otra científica, totalmente distinta, que estudian la molécula del GLP-1, ven que no va a funcionar como medicina, pero buscan una forma de modificar esta molécula y lo que se les ocurre es pegarle un ácido graso. Al unir esta molécula a un ácido graso, resulta que la molécula puede seguir activa en el cuerpo durante un largo periodo de tiempo y entonces se empieza a utilizar para la diabetes. Pero hace poco, relativamente poco, se descubre además que los diabéticos que están consumiendo este medicamento bajan de peso. Es el llamado, es que tiene un nombre, semaglutid en inglés, debe ser semaglútido en español. El punto es que ahora probablemente ustedes oyen por todos lados que la gente en Hollywood está tomando este medicamento para bajar de peso, que probablemente es una barbaridad. Pero sí sirve.
de las miles de cosas que hay para bajar de peso, esto es algo que sí funciona. El proceso para llegar a esto ha sido de 30 años. No se descubre en 2 días. Pero hay estudios que han demostrado que puede ayudar con las enfermedades cardiovasculares, con la apnea del sueño, con las enfermedades del riñón, entre otros trastornos. No es porque sea mágica, sino porque el efecto que tiene en el cerebro produce efectos secundarios beneficiosos para estas enfermedades. Y además tiene un gran potencial antiinflamatorio. Así que se está estudiando, por ejemplo, ahora, esto me divirtió mucho, hay un bar en la ciudad de Baltimore donde no puedes entrar. Solo pueden entrar los científicos y los voluntarios de un ensayo clínico de una variante de estas moléculas que están tratando de determinar si esta molécula efectivamente, así como quita el deseo de comer o regula el deseo de comer, puede regular deseos y apetitos de otro tipo, como los apetitos por las drogas o por el alcohol. Y entonces pues hay investigadores gastando mucho dinero para ver si estas extraordinarias medicamentos antiobesidad, que originalmente eran antidiabetes, también pueden controlar el apetito de alcohol que tienen los alcohólicos. Y según los datos que se tienen, es posible que así sea. Y este es solo uno de los potenciales beneficios adicionales del GLP-1, de los medicamentos con GLP-1. Otros estudios sugieren que pueden reducir el riesgo de muerte, los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos con personas que tienen enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas del riñón. Disminuir, decíamos, la apnea del sueño, incluso reducir el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. En este momento se están llevando a cabo, porque todo esto puede no ser cierto, y esto es lo que tenemos que tener muy claro cuando se habla de estas investigaciones, porque esto lo pescan muchos periódicos y te empiezan a vender unas milongas terribles. Se están llevando a cabo hoy cientos de ensayos clínicos probando estos medicamentos. Hasta 45 distintas enfermedades están siendo sometidas a análisis con este medicamento, algunos de ellos tan raros o tan relevantes como la enfermedad de Alzheimer, la disfunción cognitiva y las complicaciones del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la propiedad clave de estos? Y ahora voy a hablar de estas personas. La propiedad clave de los medicamentos antiobesidad es que imitan a la hormona GLP-1 natural y activan los mismos receptores que esta hormona activaría habitualmente, pero como por ser sintéticas y durar más, sus efectos se extienden mucho más allá de la hormona a la que copian. Esto ha llevado a que estas 3 personas, Joel Havener a la izquierda, Lotta Bjerre-Knudsen, la que descubrió cómo unir el ácido graso, y Svetlana Morsov, hayan ganado el premio Lasker de 2024 por desarrollar una clase de medicamentos que tratan la obesidad, la diabetes y probablemente más cosas. El premio Lasker es uno de los premios más prestigiosos de la ciencia médica y generalmente se usa como un aviso o un anticipo del premio Nobel. No significa que lo vayan a ganar este año, pero significa que están en posición de eventualmente ganar el premio Nobel estos 3 investigadores. Y se descubren cosas por accidente, pero los accidentes luego hay que reconfirmarlos a través de estudios. Los grandes descubrimientos que a veces se nos ofrecen como, la semana pasada encontraron que, son resultados de años y años de trabajo y además de todo lo que viene detrás para conocer o para llegar a la conclusión en un momento dado de que esta hormona quizás podría ayudar con la diabetes. Y empiezas a investigar un poco, con poco dinero, hay resultados prometedores, tienes que ir a conseguir más dinero. Los científicos, aparte de investigar, dedican mucho tiempo a conseguir dinero para sus investigaciones, buscar cómo financiarse,
y tardas muchísimo tiempo en que aparezca algo como que ahora es la locura en Hollywood porque todo el mundo la toma porque les quita la obesidad. Yo, personalmente, he vuelto al gimnasio. Y sí, me enorgullece mucho. El Vitaminino trabaja en Novo Nordisk, que es la farmacéutica en la que trabaja la señora Knudsen, la que estaba en medio, la de los ácidos grasos. Qué curioso. Semaglutida y es maravillosa, dice Vali Cartoon, que probablemente ya la probó. Bueno, si no me funciona, estamos trabajando, dice Elvita, esto me interesa mucho, estamos trabajando para introducir la semaglutida, perdón, no lo sabía pronunciar en español, todo lo leo en inglés, lo siento, en pastilla. Latinoamérica es más barata. Bueno, yo, si hoy cumplí 4 semanas de gimnasio, de regresar después de mucho tiempo de no ir, si me falla y dentro de 2, 3, 4 meses no he logrado reducir nada después de machacarme 1 hora diaria en el gimnasio, hablamos, hablamos, porque siempre es bueno.